He escogido esta obra de Han Darboven que se llama Homenaje póstumo a mi madre, del año 99, que como podéis ver se configura a través de 12 filas y 16 columnas, las 12 filas correspondiendo a los meses del calendario y como podemos fijarnos, en la primera columna podemos ver una serie de dibujos donde aparece una fotografía de Han Darboven con su madre y el título de la obra, ¿no? Lo primero que me llamó la atención de esta obra y el motivo por el que lo escogí fue la disonancia que provocaba al principio, la forma final y el título de la obra. Porque claro, a primera instancia ves esto y lo último que piensas es que esto es un homenaje póstumo a alguien que quieres, ¿no? Y alguien tan cercano como tu madre. O sea, lo primero que me vino en la cabeza fue cuando falleció mi abuelo el año pasado, ¿no? Que en paz descanse. Y como mi abuelo era budista, los funerales budistas son completamente distintos a muchas prácticas occidentales. Se desarrolla, por ejemplo, en 7 ciclos de 7 días, o sea, 49 días en total. Durante estos 49 días teníamos que celebrar una serie de ceremonias y rituales muy estrictas, marcadas dentro de un calendario, ¿no? Y me acuerdo de cuando lo comenté a una compañera, a una amiga, y su primera reacción cuando yo le comenté esto fue, wow, o sea, qué cuadriculado es todo, ¿no? O sea, qué frío, ¿cómo puedes, o sea, pasar por una fase de duelo cuando tienes todo esto que tienes que hacer? No me sorprendió porque honestamente la palabra cuadriculado, como persona de la diáspora china y taiwanesa, estoy muy familiarizado de escuchar y también porque forma una parte muy intrínseca de nuestra cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, en cómo escogimos nuestros nombres. Por ejemplo, mi nombre fue escogido según el número de trazos basados en el I Ching. Y claro, yo encuentro mucha poesía y mucha emocionalidad o emotividad detrás de esto, pero yo entiendo que a primera instancia desde Occidente se ve como algo extremadamente frío. Tuve una impresión muy parecida o un prejuicio muy parecido con Han Darboven la primera vez que lo vi, y la verdad es que es imposible entender las obras si no la conocemos no solamente como su faceta como artista, sino desde su faceta como coleccionista, ¿no? La colección que tenía de objetos misceláneos que podrían componerse de, yo qué sé, de animales disecados a souvenirs orientalistas, como que este universo era, bueno, esta colección era su universo y sus obras de alguna forma u otra daba sentido a todo ello, ¿no? De alguna forma u otra construía un cosmos, una relación entre estos objetos que coleccionaba a través de sus obras. Podemos aprender mucho de su filosofía a día de hoy, sobre todo ahora que los artistas cada vez nos asemejamos más a creadores de contenido, porque ponemos, digamos, al público en el eje principal, en el eje central a la hora de construir nuestras obras, ¿no? Hasta tal punto en el que no nos damos como la licencia de querer codificarnos, de querer construir nuestras obras desde la opacidad. Y yo creo que Han Darboven justamente construía estas obras realmente pensando más en ella que en cómo les iba a ver. Y esto lo evidencia muy bien una comisaria de arte en un artículo de Art Forum, donde ella misma relata una experiencia que tuvo conociendo a Han Darboven por primera vez en una galería, y justo cuando se iba a acercar le dice Han Darboven que no le pregunte absolutamente nada, y creo que esto representa muy bien el derecho que se dio a ella misma de ser opaca, de ser codificada, de ser abstracta. La verdad es que encuentro muchos paralelismos entre las obras de Han Darboven y las mías, sobre todo desde su faceta como coleccionista, porque al final yo también soy una gran coleccionista. Posiblemente ella sea una coleccionista de objetos y yo una coleccionista de mis múltiples yoes, ¿no? Ella encontraba sentido en su universo, que eran sus objetos, a través de el trazar relaciones entre ellos a través de estas obras,
Y yo de alguna forma u otra he encontrado sentido a mis múltiples yoes y, o sea, en esta constante negociación entre qué es lo que yo quiero mostrar y lo que no quiero mostrar, lo que quiero codificar y descodificar a través de el contenedor vacío que es la música pop. Al final, la música pop o sea, tiene mucho que ver con lo seriado, porque existe de por sí, o sea, es como, tiene una estructura universal como podrían ser los calendarios, ¿no? Que utilizaba Handor Boven o la escritura numérica y matemática que dominaba. Y ella decía algo muy interesante, que era que utilizaba este lenguaje porque escribía sin describir. Y yo siento que de alguna forma u otra la reapropiación por mi parte de la música pop es escribir también sin describir exactamente, ¿no? Y por eso encontré como mi refugio en la música pop, porque encontraba esa cualidad seriada que encontraba Handor Boven en las matemáticas, en los calendarios, sobre todo a finales de los 60. Cuando vi la exposición de Handor Boven en 2014 por primera vez, en ese momento yo estaba estudiando arquitectura y estaba hartísima de estudiar y analizar arquitectos y edificios de la arquitectura del movimiento moderno. Y la verdad es que, o sea, en ese momento yo estaba muy interesado como una forma de contrarresponder en los proyectos de Superestudio, por ejemplo, y su Monumento Continuo, y Archizoom y el No Stop City, donde justamente hacían sátira, hacían parodia del movimiento moderno. Y era muy curioso cómo esta reflexión que estaba teniendo esta Artura como que ocurrió en una línea de tiempo que coincidió con la exposición de Handor Boven, donde justamente, o sea, la exposición estaba ordenado, comisariado de una manera extremadamente inspiradora, donde, o sea, podías presenciar tanto el caos y el orden en un mismo espacio. Yo al principio, ignorante de mí, pensaba que eran dos artistas completamente distintas y no fue hasta que volví a casa, empecé a leer su catálogo, cuando empecé a darme cuenta de que, ostras, es la misma persona. Creo que eso es la licencia que me doy siempre que voy a exposiciones, ¿no? O sea, la posibilidad de construir narrativas desde la subjetividad. Al final, posiblemente mucha gente que paseaba por la exposición y observaba estas piezas veía una cosa completamente distinta a la mía, ¿no? Decía, pues yo qué sé, uy, qué miedo estos animales disecados, a lo mejor, que era una de mis impresiones, la verdad. O por ejemplo, ay, pues yo qué sé, no entiendo muy bien cómo esto se traduce a el caos en su vida personal. Pero yo desde las subjetividades dibujaba esos trazos y de alguna forma u otra también me ayudó a entender mi propio arte y cómo mi cerebro funciona a la hora de construir y componer, ¿no? O sea, el cómo, por ejemplo, puedes construir a partir de el uso de herramientas que a primera instancia parecen contradictorias a lo que tú estás enunciando o tu propósito, tu concepto, porque al final la música pop ha sido construido desde el capitalismo puro y duro, pero, o sea, inevitablemente y graciosamente mucha gente ha encontrado refugio, sobre todo pues mujeres, personas queer, en este universo.